en el mundo o vamos en el mundo. Bueno, Aníbal, ya estamos transmitiendo en vivo, así es que muy bienvenidos a todas las personas que nos están viendo en esta tarde del día jueves 11 de junio, 4 de la tarde. Estamos 12 minutos atrasados. Esta situación de la tecnología nos está enseñando bastantes cosas en este momento. Entonces, les damos la bienvenida. Contarles que en esta tarde tenemos a Aníbal Pérez, el psicólogo y doctor en medicina. Así es que bienvenido, Aníbal. Y estábamos justamente conversando antes de entrar en vivo con ustedes sobre el tema que tratamos la sesión anterior, que era el síntoma como camino, y estábamos entrando en lo que es el síntoma cardiovascular. Vimos ese tema y qué son las actitudes o las situaciones que te pueden llevar a presentar síntomas en el sistema cardiovascular. Así es que, Aníbal, muy buenas tardes y cuéntanos qué te parece importante tratar en esta tarde de hoy. Sí, bueno, así continuamos. Es importante evaluar antes de entender, para entender el síntoma, mejor dicho, para comprender el síntoma o la enfermedad, se requiere en principio evaluar muy profundamente qué narrativa de la vida tiene la persona. Y la pregunta es, ¿qué es una narrativa de la persona? ¿Cuál es la narrativa de la persona? Todos nosotros vamos en la vida a través o determinados por, desde lo más primario, sus arquetipos, sus valores, sus creencias, sus cargas transgeneracionales. Y durante la vida ha adquirido los mandatos, los contramandatos, las creencias, las actitudes, los comportamientos y sobre todo el ser humano ha ingresado a un lenguaje. Por lo tanto, la persona tiene una narrativa en su vida. Eso se llama narrativa. La narrativa es con qué yo voy a la vida y qué tipo de sentido le doy a las cosas en primer lugar. ¿Qué tipo de significado le doy a las cosas? Como por ejemplo, le doy más importancia a tener un carro que a tener un amigo. O le doy más importancia a viajar que a quedarme en casa. O le doy más importancia al tener más que al ser. Es decir, esa relación de sentido de las cosas es importante para entender de qué se enferma. El segundo aspecto es qué sentido simbólico o qué significa para él los demás. ¿Qué significan los demás? ¿Con quién vive? Si son amigos, si es familia directa o indirecta, si son parientes, ¿qué sentido tienen esas personas para él? Y sobre todo una pregunta que nosotros no nos hacemos nunca. ¿Qué significo yo para mí mismo? ¿Qué significa cada persona para sí misma? Esa pregunta no nos la hacemos. Y tan importante es evaluar qué sentido tiene para mí mi vida, es responderse también a cómo yo voy en la vida. Si no me hago la pregunta y yo voy en la vida automáticamente, como autómata, pues sencillamente no estoy presente en la vida. Estoy ausente y quien está presente es un cuerpo, es un soma, con transacciones. Pero lo más probable es que la conciencia, mi conciencia, está en otro lugar. Por lo tanto, la narrativa en la vida es muy importante. ¿Por qué? Porque el síntoma es una discontinuidad. Es decir, algo interrumpe la vida, algo interrumpe mi vida cotidiana. Una gripe, que me salga un tumor, que tenga una hipertensión, que tenga un conflicto gástrico, que tenga un problema diabético, son síntomas que interrumpen la continuidad de la vida. Por lo tanto, al interrumpirla, lo que nos están haciendo es un campanazo
que puede significar muchas cosas y tendríamos que ver qué es lo que significa. Por ejemplo, un accidente de carro, de automóvil, pudiese significar que vas por un camino equivocado, ¿sí? Y que el accidente lo que hace es producir una alerta, un mensaje, ¿no? A través de ese mensaje, y que me coloca sobre aviso de que algo está ocurriendo de manera invisible. Esto es muy importante porque hasta hace muy poco tiempo nosotros estábamos focalizados en ¿por qué me pasa esto a mí? Y cuando me pregunto por qué me pasa esto a mí, me pierdo en la historia del síntoma, me pierdo en la causa y resulta ser que la causa es como las capas de la cebolla, nunca voy a llegar al principio. El otro elemento de buscar las causas es culpabilizarse, ¿no? Porque el síntoma es muy culposo, porque viene precisamente de lo más arcaico que nosotros tenemos, es que cuando nos enfermábamos antes, estamos hablando de antes, las generaciones anteriores, el enfermarse era un castigo divino. Y como castigo divino está relacionado con la culpa, con el miedo y con la expiación. Y esto es muy importante valorarlo porque los humanos tenemos muy fresquitos esos chips del transgeneracional que se activan en todo momento en nuestras vidas. Entonces, Aníbal, antes de que continúes, quiero ver si te entendí, sí, porque ciertamente tú das bastante información y muy profunda y al menos para mí es importante ver si la puedo digerir pasito a pasito. Y lo que yo te entiendo es que los humanos, los seres humanos, nos vamos construyendo y nos vamos construyendo a través que tú dijiste arquetipos, valores, creencias, actitudes, comportamientos. Y de acuerdo a eso entendemos el mundo. Y de acuerdo a cómo entendemos el mundo, damos un discurso, una narrativa de cómo sí, creemos nosotros que es el mundo. Y cuando nosotros creemos que es el mundo de una forma, lo priorizamos. Y priorizamos ciertas cosas, por ejemplo, ¿qué es más importante? Eso es priorizar. Y tú decías, ¿es más importante la persona o son más importantes las cosas? ¿Qué tanto me importan los otros o las otras? Y los otros o las otras son la familia, los compañeros de trabajo, inclusive más allá, los animales, las plantas del mundo, si es que me importa. Otra cosa es mirarme a mí mismo y decir, bueno, ¿en qué lugar estoy yo? Si es que de alguna forma yo tengo un sentido de vida, yo me priorizo y tengo la autoestima como para mirarme y reconocerme dentro de todas esas situaciones. Y dentro de esto, los síntomas vienen cuando yo no tengo un equilibrio, cuando yo no he hecho una priorización adecuada, cuando realmente me estoy perdiendo del camino y que los síntomas o las cosas que me pasan en la vida, como tú decías, un accidente o me quemo la mano o explota algo dentro de mi casa, un tanque de gas o algo, puedo mirar causa-efecto y causa-efecto es, claro, explotó porque estaba mal conectada la manguera, que más o menos es eso, o si no decir, bueno, ¿quién no conectó bien la manguera y culpo a otros? O me responsabilizo, yo digo, y me doy palo, yo soy la persona que hice mal y estoy en eso. O puedo entenderle y hacer una percepción metafórica. Metafórica es qué vino esta situación a decirme en la vida y con qué actitud tomo eso. Si tomo con una actitud de aprendizaje, de humildad y de rever mi camino y de hacer las cosas diferentes y traspoplar eso no solamente a lo que pasó, sino a diferentes áreas, a mi área como ser humano, a mi área de sentido en la vida, a mi área laboral, a mi área familiar o a otras cosas. Entonces la narrativa es lo que nosotros entendemos y lenguajeamos, porque lenguajear es contar y decir cómo son las cosas. Es más o menos eso que yo te entendí en todo lo que tú me estás contando. Si quieres perfecto. aportarme algo más para yo Claro. entenderte de mejor manera.
Claro, nosotros venimos a la vida con una información holográfica. Es del campo, es decir, venimos energéticamente dispuestos en una alianza con nosotros mismos y en una misión. Se llama la misión oculta de la vida, que es venir al servicio de la vida, venir al servicio de la especie. Y al nacer, todos nuestros órganos tienen la memoria celular programada hacia ese fin. Y como la tienen hacia ese fin, cada órgano se manifiesta en la unidad holográfica para cumplir exactamente el plan para el cual vine a la vida. ¿Qué sucede? Que la persona se desvía de esa misión y comienza a distorsionar su propia vida. Y comienza a darle prioridades a otras cosas, claro, debido a esa dimensión tan grande que nosotros tenemos, que es la dimensión de la cultura. Entonces, ¿qué pasa? Llega un momento en que el órgano empieza a responder dislocadamente porque su misión no era relacionada con lo que el cerebro de la persona le está informando. Si el cerebro de la persona, si el órgano tenía la misión oculta, manifiesta o no manifiesta, de estar al servicio de la vida, y este señor viene ahora que la vida está a su servicio, ¿sí? Entonces el órgano se confunde y dice, ¿qué está pasando aquí? Y empieza a manifestarlo con un síntoma. Vamos a tomar el ejemplo de el páncreas. El páncreas responde a los islotes del páncreas, son los precursores para producir insulina. La insulina es la llave que abre la célula para que entre la glucosa y se forme el glucógeno, que es lo que me va a permitir tener energía para abrir la célula y para que ingrese el azúcar, la glucosa. Entonces se va al torrente sanguíneo. La pregunta es, ¿qué hace en el torrente sanguíneo? En el torrente sanguíneo tiene una finalidad oculta, que es que la persona está en emergencia para salir corriendo, en emergencia para salir respondiendo a un ataque que simbólicamente él siente, y la colocación de ese azúcar en la sangre es para mover los músculos. Y entonces, porque responde a un programa de sobrevivencia. Y fíjate lo interesante, porque si la persona vive en ataque, vive en angustia, vive en huida, pues resulta ser que no tiene conexiones afectivas que le permitan establecerse en unos vínculos amorosos, afectivos, porque está en A esa ver, lo que condición de entiendo resistencia. del páncreas es como que de alguna forma hay una carencia de azúcar. ¿Ya? Entonces, Claro. carencia de insulina, carencia de energía, carencia, y eso se lo puede relacionar posiblemente con una carencia afectiva dentro del seno familiar, una carencia afectiva hacia uno mismo, algo así. Sí, la palabra diabetes, por ejemplo, viene de la casa dividida, casa dividida. Y significa que a nivel de las relaciones vinculares de la casa, estamos divididos entre mente y cuerpo, es decir, no hay conexión mente-cuerpo. Por lo tanto, la afectividad va por un lado y la racionalidad va para el otro. La persona se desintegra y el páncreas lo que hace es tratar de integrarlo a nivel del síntoma. Por eso que le muestra, le dice, yo tengo resistencia a la insulina. Por lo tanto, la metáfora que te está hablando es que tú tienes resistencia al amor, tú tienes resistencia a lo afectivo. Acomoda ya, que yo acomodo acá.
¿Por qué? ¿Por qué acomoda ya? Porque el problema es que el origen del síntoma está colocado en las relaciones vinculares de la persona, y eso no es más que las vibraciones energéticas que la persona tiene. No es tejido, no es tejido, es vinculación. Es vinculación afectiva, porque en todo caso el síntoma es un lenguaje. El síntoma es un discurso, y como discurso está relacionado fundamentalmente con una narrativa familiar, porque el vínculo social, el vínculo familiar es absolutamente inherente a lo que nos pasa. Por lo tanto, si hay resistencia a la insulina, si no existe la posibilidad de que la célula construya la glucosa, ese azúcar se va a la sangre, y sangre sabemos que es vínculo afectivo con el mundo. Y entonces, claro, el mensaje está muy oculto, pero al mismo tiempo muy directamente velado. Cuando la persona hace esa conexión en donde le da más importancia ahora, entonces, al vínculo, digamos, afectivo, inmediatamente el órgano obedece a su plan original, que es que vino para el amor, no vino para el desamor, ¿no? No vino para la indiferencia, sino que vino para el amor. Entonces, ahí acomoda su finalidad, ahí acomoda su fin. Y esto me parece muy importante porque es lo que nosotros llamamos el mensaje oculto del síntoma, es decir, los códigos ocultos del síntoma. Entonces, no sé si me voy explicando, porque esto es un poquito profundo en el sentido de poder explicar cómo hay una conexión entre un síntoma y una metáfora, ¿no? Recordemos que las metáforas son lenguajes, son maneras de relacionarnos con el mundo. Entonces, en conclusión, el síntoma es un mensaje que responde al lenguaje, y por lo tanto hay que traducirlo. El síntoma emerge de la oscuridad de la persona, emerge en la oscuridad porque la oscuridad es el vacío de palabras, el vacío de información. Y en esa oscuridad es donde aparece el síntoma alertando de que algo pasa. Pero ¿qué sucede? Como toda esencia oscura, absorbe la luz. No hay más esencia que pueda absorber la luz como la oscuridad. Por lo tanto, el síntoma emergido en esa oscuridad se convierte en una linterna, se convierte en un faro que alumbra precisamente la oscuridad. ¿Y qué oscuridad alumbra? Bueno, sencillamente toda la narrativa familiar, ¿sí? Que es el elemento que está detrás, y el síntoma se utiliza cuando se conecta con la palabra y la conciencia, se conecta a un movimiento de liberación. Lo que el síntoma está diciendo es: libérame de este precipicio en la cual yo me encuentro en la oscuridad. Y el síntoma inmediatamente alumbra, dice: por aquí van los tiros. Por eso es que yo planteo que nuestra oscuridad es la dimensión más sabia que tenemos para iluminarnos, y nos iluminamos a través de esa oscuridad. Por eso que el síntoma tiene que ser absolutamente un aliado nuestro. Y la pregunta que nosotros nos hacemos ahora es: ¿para qué tú estás allí? No el por qué tú estás allí, sino el para qué respondes entonces a una misión oculta del mismo síntoma. Entonces, desde ese lugar tiene sentido todo lo que es el planteamiento a través de la traducción del síntoma como mensaje oculto, ¿no? Por eso es que no es suficiente que yo haga una interpretación a ciegas del síntoma, sino que yo tengo que contextualizarlo en la relación vincular de esa persona, sobre todo qué sentido tiene la persona, su vida. Fíjate tú, vamos a suponer que una persona esté en una sobrevivencia, buscando trabajo, buscando dinero para mantenerse, buscando cómo sostener a su familia, etcétera, etcétera. Esa persona está obedeciendo a toda una narrativa de sobrevivencia.
Y como narrativa de sobrevivencia, la persona no ha ascendido a los otros planos, por ejemplo, el sentido de la sobrevivencia. O sea, ¿para qué yo estoy en esta carrera, por ejemplo? ¿Para qué tengo esta vida? Entonces, cuando respondes a esa pregunta, la persona empieza a hacer conexiones de fondo de cómo está viviendo. Ahora bien, se utilizan muchos los síntomas para mover a la persona. Fíjate, ¿qué me dice a mí? ¿Qué información me da? Un problema renal, por ejemplo. ¿Para qué está un problema renal en mis riñones? Vamos a suponer lo que llaman piedras en los riñones. ¿Qué me está diciendo eso a mí? ¿No? Cuando la persona se pregunta y responde con la narrativa y empieza a describir, por ejemplo, que es que ha tenido muchas pérdidas, llámese afectivas, económicas, entonces el lenguaje del síntoma está relacionado precisamente con las pérdidas territoriales. Entonces allí el movimiento para la persona es aprender a gestionar las pérdidas territoriales. Porque el síntoma lo que le está diciendo es, no has logrado trascender las pérdidas que tú has tenido. Con lo cual, el síntoma responde a la gestión de la vida en todo caso. ¿Cómo gestiono la vida en términos generales? Dependiendo de cómo la gestiono, cómo la resuelvo, qué grado de administración yo tengo con mi vida, pues allí va a depender mucho de los síntomas que tenga. Por ejemplo, la tiroides. Si la persona va muy deprisa, muy desesperada en la vida, el cerebro le dice, hay que darle más tiroxina. Hay que darle más tiroxina. Entonces se establece la hipertiroidismo. Mensaje oculto del síntoma, que vas muy deprisa, vas angustiado por la vida. Hemos hecho inclusive investigaciones que cuando la gente hace relajación, mindfulness y todas estas técnicas de pararse, no necesita tanto tiroxina. El tirox no lo necesita. ¿Qué significa eso? Significa precisamente que el síntoma está localizado como en una especie de carta, de una carta que se puede vislumbrar a primera vista sencillamente con un poquito de nivel de conciencia. Igualmente, por ejemplo, cuando la persona está en abulia, está en aburrimiento, tiene baja energía, está depresivo, bueno, el hipotiroidismo no tiene tiroxina. Es la misma relación, ¿no? Como no tienes tiroxina, hay que darle tiroxina, entonces hay que darle remedio. Y la persona se reactiva a nivel hormonal. Qué interesante. Por ejemplo, otro de los tantos, ¿no? Porque esto es un encadenamiento absolutamente sabio. Se sabe, por ejemplo, que la depresión es una de los trastornos más prevalentes en nuestra cultura. Entonces la pregunta es, ¿por qué la depresión es tan prevalente? Es tan abundante en relación, y estamos hablando de la depresión clínica. Desde el punto de vista de la sistémica, la depresión no es enfermedad. Desde el punto de vista de la clínica, la depresión sí es una enfermedad es un síndrome que amerita un medicamento. Pero desde la sistémica te dicen que no es una enfermedad, es un no haber tomado un vínculo. Entonces, fíjate, desde la clínica te da el medicamento, te da para elevar la serotonina. Desde la sistémica, el medicamento sería el tomar el vínculo. Por lo tanto, la pregunta es, ¿qué te resuelve más? ¿Tomarte el medicamento para paliar la depresión o ir a la construcción de haber tomado un vínculo, de tomar un vínculo para que puedas resolverlo? Entonces, nosotros decimos desde la sistémica, de repente hay que hacer las dos cosas. Pero ¿qué significa tomar un vínculo? Nada más y nada menos que incluir al excluido en tu vida. Porque el no tomar un vínculo es excluir a alguien.
Imagínate que no hayas podido tomar a tu padre. No solamente tiene un efecto en dificultades en la prosperidad, sino que además tiene un efecto en todo lo que es la movilidad de esta persona, en toda su significación de lo que son, por ejemplo, las rodillas. La rodilla es padre. La nariz es padre. La cabeza es masculino. Entonces, todos esos síntomas que están colocados en esa topografía nos están indicando algo con relación a un vínculo. Por lo tanto, en este caso, la depresión, que es no haber tomado. Entonces, el movimiento es tomar y qué maravilloso, porque la gente se da cuenta inmediatamente la transformación que surge en su vida cuando empieza a tomar, porque de paso comienza no solamente a mejorar el tema de la depresión, a sentirse más alegre, sino que los vínculos van transformándose. Vínculos que no se construían adecuadamente comienzan a configurarse de manera adecuada. Entonces, Bueno, estamos hablando en relación a lo que nos trae el síntoma. Y dentro de esto, Aníbal, que está ya por solucionar algún problema de conexión o de luz, nos está contando que de alguna forma los síntomas son metáforas, son maestros que nos llevan a entender, a priorizar nosotros o las personas en relación a las cosas, también a darnos cuenta en qué lugar les ponemos a los demás en relación a nosotros mismos, qué significa yo dentro de mi sentido de vida, en qué lugar me pongo yo, en qué lugar pongo el trabajo. Y de acuerdo a esto, muchas veces cuando estamos perdiendo el camino, cuando ya no estamos dentro de un equilibrio sistémico con nosotros mismos, con los demás, con la naturaleza, con nuestro sentido de vida, vienen los síntomas para mostrarnos nuevamente el camino. Y si Aníbal decía que los síntomas están en la oscuridad y que la oscuridad es el acúmulo de colores, el acúmulo del todo y tiene una fuerza muy grande. Y que cuando estamos en esa oscuridad es la forma de encontrar el camino porque viene una información y es como tener una linterna. Y yo en eso sé decir que únicamente el que está perdido tiene la posibilidad de encontrar el camino, porque los que no nos sentimos perdidos y creemos que estamos en el camino correcto, no buscamos más allá y simplemente vamos y nos dejamos llevar por la corriente. En cambio, las personas que no nos sentimos cómodas o que creemos que no estamos en el camino correcto, buscamos, averiguamos, preguntamos y tratamos de volver a nuestra esencia de seres humanos, a nuestra esencia de camino. También está que hay diferentes formas de mirar los síntomas y las enfermedades. Mucho desde la medicina tradicional, como decía Aníbal, estar enfermo era un estigma. Y hasta ahora muchas familias cuando hay una enfermedad no cuentan a nadie, se callan la boca, tratan de que las otras personas no se enteren que hay algún enfermo en la familia. Por ejemplo, alguien le dio cáncer o tiene alguna enfermedad crónica o Alzheimer o alguna situación difícil en la familia. Nuestra cultura muchas veces logra que ocultemos esa realidad, que no le demos un lugar al síntoma, que no tengamos la narrativa. Y la narrativa sí, era estigmática. Se veía a las personas que tenían síntomas, por ejemplo, los leprosos en la antigüedad eran aislados, eran marginados, eran echados, no se les permitía entrar y decían que tienen un castigo, que la familia está siendo castigada por Jehová, por Dios, y que por eso se presentan los síntomas en la familia. Y parece que hasta la actualidad muchas veces está presente esa situación dentro de nuestros sistemas sociales, que vemos que
que es incómodo afrontar una enfermedad. Es más o menos como yo hablaba el otro día de los conflictos. Antiguamente, saber que alguien estaba en un conflicto, es decir, un desacuerdo, una desarmonía con otro, con otra persona, era mal visto, era tildado, era juzgado, decir no son buenas personas, solo andan en peleas, en broncas. En cambio, hoy día ha cambiado la imagen de conflicto. Ahora los conflictos son mirados como oportunidades, son mirados como formas de conocernos a nosotros mismos y conocer a los demás, son formas de buscar una manera de que las dos personas que tienen una necesidad o que buscan algo salgan satisfechas. Lo mismo es en este campo de la salud y la enfermedad. Es mirarlo, cómo vamos a cambiar nuestra actitud, cómo vamos a cambiar nuestra forma de mirar o de ver a esa enfermedad, a ese síntoma. Lo vamos a ver igual como un estigma, como decía Aníbal, decir, bueno, posiblemente yo me merezco, es un castigo de Dios, o buscar por qué a mí la causa que pasó, buscar, tal vez se presentó esta enfermedad en nuestro hijo porque de tu familia nos vienen esos genes, o desde ahí están heredadas estas enfermedades, que es culpar a los otros o culparnos a nosotros mismos, decir, sí, yo algo hice que no está bien, ¿ya? O le vamos a dar una oportunidad a este síntoma, decir, bueno, es una linterna y posiblemente yo estoy en un camino de obscuridad y por eso me está viniendo a mostrar algo que yo no entiendo, algo que tal vez en este momento no lo miro, ¿ya? Y si es que lo tomo con una actitud positiva, una actitud de crecimiento, puedo mirarlo como síntoma. Y ahí Aníbal, muy sabio, decía, bueno, si es que es un accidente, es decir, bueno, algo pasa que yo estoy chocando, estoy tal vez yendo por un mal camino, necesito corregir mi rumbo, puede ser una de las preguntas. En este tiempo hay mucho cáncer dentro de las familias. Yo pienso que al menos una o dos personas de nuestras familias han desarrollado cáncer. Y dentro de lo sistémico, el cáncer significa la proliferación de células de las mismas, pero sin parar, la falta de límites. O sea, no hay un límite de proliferación. Y se dice que las personas que guardan muchos resentimientos o que tienen duelos no resueltos o situaciones de trauma no afrontados, logran desarrollar esta enfermedad. Esto desde un punto de vista integral. A la vez también hay otra forma y otra mirada de lo que es el cáncer, ¿no? Dentro de la nueva medicina, y en esto el doctor Hammer es un médico alemán que plantea una forma diferente de ver la salud y la enfermedad, que es que las enfermedades son resoluciones a ciertos conflictos vividos cuando éramos niños o después de un trauma y que se desarrollan posiblemente para que nuestro cuerpo logre asumir y logre subsanar esas situaciones. Bueno, en este momento me está llamando Aníbal, así es que nos vamos a dar un momentito para ver qué sucede y pasa. Buenas tardes, Aníbal. Aquí estamos sosteniendo la charla hasta ver qué sucede. Cuéntanos, ¿qué pasa? ¿Aló? Bueno, les cuento que no escucho lo que Aníbal me dice. Parece que tiene un problema en el internet o en la comunicación. Así es que vamos a ver cómo solucionamos esta situación. Le voy a pedir a Juan que si es factible que me ayude con esta situación con Aníbal. Sin embargo, vamos a continuar con la charla.
hasta ver qué pasa con Aníbal. Cuéntame, Aníbal, cuéntanos. Margarita, estoy adentro ahorita, pero no tengo la imagen de acceso. No sé si tienes que darme el acceso o algo, no sé. A ver, déjeme ver. Bueno, aquí vamos a estar en un momentito. Espérame, ya le veo a Aníbal. Ya. Bueno, como se dan cuenta, todos estamos aquí aprendiendo. Dice que yo soy anfitrión y que de alguna manera puedo hacer algo con los espectadores. Y aquí estamos, Aníbal Pérez, permitir hablar. Perfecto, Aníbal, ya ves. Cuando trabajamos en equipo, es más fácil lograr que se solucionen las cosas. Acceder a panelista. Muy bien, vamos a ver. Parece que sí. Aníbal, ¿ya estás? Sí. Ya, listo. Bueno, primeramente agradecerles a las personas que están con nosotros y nos siguen, que tienen, digamos, un corazón amoroso de saber que la tecnología a veces nos juega a situaciones. Tú estás con que se te va y vuelve la luz. Yo aquí tengo un poco de internet que está fluctuante. Entonces, pero lo vamos a seguir. Yo les estaba hablando sobre lo que tú nos decías sobre los síntomas y también había topado un aspecto que es desde la nueva medicina de Hammer, que muchas veces los síntomas son considerados como sanación de ciertas situaciones no resueltas en el pasado. Estaba hablando sobre eso, sin embargo, quisiera que volvamos al tema que estábamos tratando contigo, que son los síntomas. Estábamos hablando de síntomas cuando es el riñón, que hay miedo, que hay situaciones tal vez de impotencia de territorio, ese tipo de situaciones, y que de acuerdo al órgano o al sistema que nos afecta, nosotros podemos entender con esa linterna que tú nos has dicho, qué nos quiere decir o qué camino tenemos que encontrar para poder llegar a solucionar o darle sentido a nuestra vida. Así es que continuamos contigo, Aníbal. Bien. Es que estamos hablando del abordaje integral, ¿no? Así es. No es una sola cosa. Cuando hay un síntoma, requiere un abordaje integral. Fíjate que allí en los participantes hay una persona que dice que su hija tiene un tumor cerebral, algo así. Le entendí, lo leí muy por encima. Podemos plantear de entrada que hay principios, ¿no? Fíjate, los niños hasta los 8 años muestran los conflictos de los padres. ¿De qué manera lo muestran? ¿Por qué lo muestran y de qué manera lo muestran? Primero, lo muestran porque los niños son inocentes, tienen una capacidad mágica de relacionarse con la vida y energéticamente, dentro del plano familiar, los niños son los más leales al sistema. Por lo tanto, los niños son las personas dentro de las familias que pueden presentar síntomas mostrando dificultades entre los padres. Ahora, fíjate, un tumor en el cerebro, no recuerdo allí qué es lo que la persona manifiesta. A ver, yo te leo, dice, tengo una sobrina que tiene 10 años y tiene un tumor benigno en el cerebro que está situado en un sitio imposible de sacar, con un pronóstico catastrófico que les podemos aconsejar a sus padres. Eso es lo que dice la pregunta. Bien, vamos a partir del síntoma. Es un tumor benigno, significa que no produce metástasis. Esa es la definición. Así es. Es una metástasis. Una metástasis es que no se replica el tumor, es decir, no va a crecer. No va a crecer
a punto de tomar otros espacios, ¿no? Por eso se llama el síntoma, el tumor benigno, el que no crea nuevos vasos sanguíneos como para reproducirse. Si está en el cerebro, lo más probable es que esté como se llama encapsulado. Reviste gravedad en el sentido de fundamentalmente el miedo. Y el miedo es de toda la familia. Mira, hay un cuento muy importante que el miedo, la muerte le dijo al cáncer que le trajera 500 muertos. Y el cáncer se presentó con 1000. Y la muerte le dijo, ¿por qué me traes 1000? No, Bueno, parece que la conexión de Aníbal está inestable, pero yo me imagino que le dijo el miedo al cáncer. Dice, bueno, ¿y por qué me traes 1000? Digo, porque los otros se murieron de miedo y quisieron venir. Que es más o menos, o sea, lo que dice desde la medicina de Hammer que les estaba diciendo, que es que el cáncer es una solución. Y muchas veces él dice que todos tenemos cáncer, que todos tenemos células que se replican automáticamente y sin control. Sin embargo, cuando tenemos miedo, ¿ya? Ese cáncer es como una noticia de muerte, es decir, cáncer es sinónimo de muerte en la mayoría de culturas. Entonces, las personas que no saben que tienen cáncer muchas veces revierten y si ningún médico las ve, pueden pasar y no sucede nada. Sin embargo, otras personas que ya les dan la noticia, dicen tiene cáncer, es una sentencia de muerte y lo que se logra en eso es que el miedo te mata y el miedo logra replicar muchas células y que vayan de un órgano a otro. Eso es lo que dicen desde la nueva medicina de Hammer. Eh, También hay muchas visiones desde muchas partes. Entonces, estamos casi por terminar y lo que decía Aníbal es que los niños de alguna forma nos ayudan a la familia generando estos síntomas para solucionar algo. Y ese algo puede ser muchas veces transgeneracional, tal vez un miedo ancestral a la muerte de todo el sistema familiar o el miedo ancestral a la enfermedad desde todo el sistema familiar. Tal vez es un duelo no resuelto en el sistema familiar o alguna situación fuerte que vivió la familia transgeneracionalmente. Y esta enfermedad, generalmente las enfermedades vienen a conciliar a los miembros de la familia. La mayoría de enfermedades traen conciliación, sobre todo cuando son enfermedades que vienen para sanar algo. Todos los miembros se unen, apoyan, son solidarios, se deja a un lado cualquier conflicto, se deja a un lado cualquier desacuerdo y todos apoyan para conseguir el objetivo que es que la persona que carga el síntoma sienta el amor de la familia, sienta la compañía, sienta la empatía que se tiene y el agradecimiento por llevar esta situación por la familia. Muchas familias optan por no intervención, sobre todo cuando las cosas son difíciles y es por la calidad de vida. Y cuando uno suelta la expectativa de la sanación, o no de la sanación, sino de que el síntoma se vaya, en muchos casos yo he visto que cambia la situación, que cambia y que ya no necesita estar y que de alguna forma se repliega. Ciertamente en esta tarde hemos tenido el internet fluctuante, hemos tenido algunos cortes en que Aníbal entra, sale de la reunión. Les agradecemos a todas las personas que nos siguen, que están con nosotros. ¿Ya? Y aquí tenemos otra pregunta. Dice, ¿cuál es la metáfora del síntoma de la esclerosis múltiple? Algunos hablan
de un exceso de luz. Bueno, les voy a contar algo. En este momento no me acuerdo, sin embargo, yo tengo aquí el libro de Brigitte Charpentier de Rives. Ella tiene en este libro muchos síntomas y con qué tienen que ver. Y justamente aquí está la pregunta que nos dicen esclerosis múltiples. Dice, la enfermedad retiene al enfermo, impide que haga daño a alguien o impide que algo grave se reproduzca. Interacción con un gran rencor, dice rebelión contra el amor, me mato para no matar, no quiero querer. Eso dice de la esclerosis múltiples y hay muchas formas de verlo como metáfora. Así es que espero que esta respuesta haya servido a la persona que está interesada en esto. Los días jueves vamos a continuar haciendo estas jornadas en lo que es una mirada sistémica del síntoma como camino. A fin de mes también vamos a hacer un taller orientado a las personas que quieren conocer, saber más sobre qué nos muestra el síntoma, esa luz de la cual nos hablaba Aníbal, que logra que nosotros ampliemos nuestra mirada, abramos nuestro corazón, le demos un lugar, el lugar que se merece a ese maestro que nos viene a mostrar algo y que nos está diciendo que cambiemos el camino en el cual estamos o viene a conciliar a los miembros de la familia. Así es que les agradecemos por estar aquí con nosotros y en la noche tenemos a las 7 de la noche otra conferencia con Tati y conmigo. Vamos a hablar sobre las adicciones desde una mirada sistémica. Así es que les esperamos hoy en la noche y es una forma diferente de ver las adicciones dentro de la familia. Les damos las gracias, les mandamos un abrazo fuerte y ya saben que les agradecemos y es un gusto que nos acompañen a nosotros en estas jornadas. Hasta luego.